hola, 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 hola. ¿Puedes hablar, por favor? Bueno, hola, 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 hola. Ahí estás. Tienes también eso de maestro que sabes nivelar la voz. Fíjate que eso es algo que está platicando con mi novia. Ya. Que uno como interactúa con personas, tiene que saber modular la voz aunque no quiera. O sea, porque a mí desde niño me decían, no hombre, es que tú traes aquí el micrófono incrustado en la garganta. Ya. Entonces, o sea, como que ya sabía que yo iba para hablar, darle o sea, para para allá. hablar, sí. Ya, bueno. Pues vamos a darle, amigo. ¿Estás listo? Funciona. Ya. Ay, mira, está chido eso de los micrófonos. Hola, hola, hola. Vámonos en 5, 4, 3, 2, 1. Está muy rudimentario y muy lento este proceso, pero me sirve para la edición. No, está chido, está chido. Hey, ¿qué onda, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Refle. Si no me equivoco, es el episodio... Déjame te lo checo para no fallarle. Pero según yo, es el episodio número 73. Ya lo confirmé. Bienvenidos al episodio número 73 de La Refle. Mi nombre es Dante Flores, anfitrión de este su bonito espacio reflexivo. El día de hoy, a mi izquierda, a su derecha, ustedes que lo están viendo en su bonita pantalla mientras están comiendo en familia. Un saludo a toda la familia regiomontana. Está aquí a mi izquierda mi buen amigo que lo he conocido por algunos eventos. Ahorita vamos a meternos más en el tema, pero mi buen amigo Ángel Medrano. Mucho gusto. Gracias, Dante, por la oportunidad, por el espacio. Y pues nada, a darle. A darle. Muchas gracias también a ti por el interés, güey, el interés de venir. A veces es complicado para uno que va a lo mejor empezando haciendo esos pininos en redes, encontrar invitados. Gracias por el interés, gracias por siempre la buena onda. Aquí al buen Ángel, si a ustedes les gusta ver los videos de los encuentros camiseteros, ha participado en 2 de ellos, mostrando ese bonito amor camisetero, como le he puesto, porque junto a su novia apoyan a un equipo a lo mejor no tan tradicional aquí en México, que es el West Ham. Digo, ahorita no voy a decir, no voy a hablar mal, pero como que los traicionó un poco y se puso una de Liverpool. Bueno, es que es cuestión de gustos, la verdad. Sí me iba a traer una del West Ham, pero dije, como que ahorita no andamos en ese mood. Ya, ahorita. Entonces dije, hace mucho que no me pongo esta playera. De hecho, es curioso porque esta playera me la encontré en el mercado, sí, por mi Neta. casa. Que serán unos 20 pesos. A mí algo que me gusta mucho es ir a los mercados, ir a thriftear. Entonces, Sí. o sea, estas 20 pues dije, dámela, o sea, Es que eso tiene el nombre, o sea, tiene mi nombre. Eso es lo bonito, yo creo, de cuando empiezas una pasión, ¿no? Como que ir descubriendo poco a poquito y algo que yo también comparto contigo y disfruto mucho andar mercadeando. Digo, aquí por la cercanía de donde vivo, vamos mucho mi novia y yo al mercadito de la Florida. Sí. Ahorita últimamente ya casi no encuentras jerseys, pero al principio llegué a encontrar. De hecho, el primero que encontré en un mercado fue justamente uno del West Ham. Ajá. Del West Ham de cuando jugaba el Guille Franco ahí. Ah, creo que sí me habías Sí. platicado de ese Sí, t-shirt. curiosamente, digo, tiene un dorsal que nada que ver, o sea, no es Sí. ni del Guille, es de un jugador que quién sabe si sí haya sido jugador. Realmente no sé si sea original o no sea original. Según yo sí, lo que he platicado con las personas ahí del encuentro sí, pero pues sí, o sea, qué loco. Y bueno, aprovechando y antes de comenzar quiero dar unos anuncios y hablando de cuestión de camisetas de fútbol, se viene una nueva edición del encuentro camisetero que va a ser el próximo 30 y 31 de agosto. Todavía no se revela dónde va a ser, se anda trabajando ahí entre la racita que organiza el evento, pero pues por ahí nos vemos. A uno le gusta mucho, ahí nos topamos casi Sí, tal cual, o sea, siempre. tal cual. O sea, eso fue el inicio de todo. Sí, ahí coincidimos el buen Ángel y yo. Y pues ahí también he hecho grandes amistades, he conocido varias personas y no voy a ser mentiroso, los videos que tienen más movimiento en el canal son los videos del encuentro camisetero. Entonces, pues ahí si quieren salir y participar en el video, váyanse guapos, bien peinaditos, una playera chida, pues ahí para estar cotorreando. Pero para que no se lo pierdan, aquí en la ciudad de Monterrey, el próximo encuentro camisetero 30 y 31 de agosto. Para que guarden también su feriecita, digo, coincide que es quincena, entonces... Milagro. Entonces sí, porque sí tienes que guardar tu feriecita porque sí te encuentras muy buenas playeras. También voy a ser sincero, muchas de ellas pues no cuestan tan baratas, entonces guarden bien su feriecita si se quieren armar algunas playeras. Esta playera que traigo yo no es un jersey de fútbol, pero es de fútbol cultura de mi buen amigo Cusac, al buen Jorgito, que le mando un saludo. Por ahí nos estamos viendo, carnal, para echarnos unas chevecitas y disfrutar con la raza del encuentro y de este gusto por las camisetas de fútbol. Pero también, y oye, es que ya nos hemos vuelto muy sociales.
También quiero anunciarles la próxima edición del Cumbias y Caguamas. Un saludo al buen Cumbia, al que lo lea, y al buen Tanquecito, que hemos estado cotorreando muy chido. Un saludo al buen Vale, a toda la raza que hemos conocido y con los que hemos platicado para los videos que hemos estado publicando. También se viene una nueva edición del Cumbias y Caguamas, que este es más próximo, es el 16 de agosto, igualmente ahí en el Open Club, y va a estar bien chido porque va a ser homenaje luctuoso a la leyenda de la cumbia regiomontana, Celso Piña. Entonces, para que vayan, se echen la vuelta si les gusta la cumbia, e incluso si no les gusta la cumbia, déjense de ser rockerillos por un día y vayan a disfrutar, a bailar, a pasarla chido, echarse una caguama y conocer a gente bien interesante. Un saludo a todos los del mundo del sticker que conocimos, que en un pedacito de papel hacen magia. O sea, la verdad es un mundo muy interesante. Y pues por ahí nos estamos viendo, si Dios quiere, para echar la cumbia, echar el baile, echar la caguama también. Pues nada más lo que es la cultura regia, o sea, eso es lo que engloba nada más. Es que eso también es algo que me interesa mucho de fomentar este tipo de eventos. Digo, a lo mejor mi canal no es el mayor canal de difusión del mundo, ¿verdad? Pero en lo que podamos apoyar para hacer difusión de los eventos, pues para ahí estamos. Que también, de hecho, quería platicar contigo, digo, ya hemos hablado de tu novia y esta pasión que comparten. Nos tocó ir a apoyarla a un evento de K-pop. Ella baila, ¿verdad? Hace como que coreografías y este tipo de concursos. Fíjate, ese día que fuimos me llamó muchísimo la atención y dije, ay, estaría padre grabar aquí un video, güey. Igual, a ver si luego lo platicamos para ver con quién podemos contactarnos para ir a dar la vuelta, hacer un video desde el respeto, porque es algo que me llama mucho la atención de manera curiosa, pero no curiosa del desinterés o la manera de juzgarlo, sino del interés. Y oye, qué padre, porque es una cultura que pues se vio en el Pal Norte pasado, que trajeron a un grupo de K-pop. Y las fans del K-pop fueron y se... Sí, o sea, es una tendencia que está en pleno apogeo. O sea, bueno, el K-pop como tal, pues ha tenido su explosión pues ya hace mucho tiempo. O sea, ya hace como unos 20, 15 años. Pero al menos en este tiempo más actual, pues sí ha hecho como un boom. Entonces, actividades como esas, por ejemplo, o sea, mi novia ya va concursando muchos años ya también. O sea, desde mucho tiempo a ella le gusta el K-pop. Pero, o sea, yo a veces sí era como un poco no decir que me alejaba un poco, o sea, que me estaba totalmente lejano del K-pop. Sí. Pero pues sí me parece ajeno, claramente. O sea, en un inicio. Sí. Pero ver esa comunidad tan grande que tiene, o sea, es impresionante. O sea, impresiona tanto en los niveles de exposición como también en el hecho de que es una comunidad pues muy bonita, o sea, que es muy abierta a muchas cosas. O sea, tú te pudiste dar cuenta el día del evento, o sea, el apoyo, o sea, el cariño, el aprecio y justamente esa pasión, o sea, que creo que a final de cuentas eso es lo primordial, la pasión por cualquier cosa, pero en lo que respecta al K-pop, bueno, nosotros que nos gustan las camisetas, otro tipo de cosas, o sea, creo que es lo primordial para una persona. Y eso es lo que coincide en estos 3 eventos que he mencionado. Primero, pues se junta gente que le encanta coleccionar camisetas de fútbol, le gusta el fútbol, le gusta hablar de ello, le gusta ver cosas respecto a ello, se juntan en un espacio. El tema de las cumbias y los caguamas, pues la verdad, yo siento que es el evento más abierto de todos, porque si vieras, llega gente, con todo respeto, a lo mejor no me voy a escuchar muy bien, pero de todo tipo. La vez pasada andaba un güey trajeado, o sea, como que venía de una fiesta y andaba baile y baile, y andaba después un chavo que andaba vaquero, o sea, con sus sombreros, sus botas, y andaba baile y baile. Y había otro chavo, pues, más como que más urbano, más acá, y andaban baile y baile, o sea, y eso es lo que me gusta también, un gusto en común, y lo disfrutas bastante. Y lo que sí noté eso del K-pop es también el empeño que le ponen tanto para sus vestuarios, para sus bailes, porque sí me quedé impresionado. O sea, mi novia y yo, como mencionabas ahorita, somos muy ajenos a ello. Mi hermana sí es más fan del K-pop y fuimos, y sí, ella nos iba diciendo, mira, es que este grupo es tal, ella está bailando una rola de este grupo, este local está vendiendo ropa o cositas de ese grupo. Entonces a mí me voló la cabeza. Digo, a lo mejor yo no fui de la mejor manera porque traía una playera de Rayados. andaba muy FIFA, pero me gustaría ir a conocer un poquito más. Igual si llega a ver esto a alguien que le interese y sepa de algún lugar o algún bazar o algo que estén haciendo de esta temática, pues aquí estamos. Prestamos micrófonos y cámara
para ir a platicar y dar difusión sobre este tipo de eventos, que lo platicaba en el video pasado y lo he estado platicando. Quiero que es en lo que se vuelva este canal. O sea, darle difusión a eventos de mi Monterrey querido. Claro, y es que a final de cuentas forma parte de lo mismo, o sea, Sí. volvemos a esta tendencia de que, pues, exponer otros tipos de comunidades, o sea, que no sea lo hegemónico, o sea, porque, pues, Monterrey, ¿qué es Monterrey? Pues puede ser muchas cosas. Sí. O sea, es en este mismo, o sea, lo que o sea, lo que platicaste ahorita, los eventos, justamente es eso, o sea, no nada más hay un tipo de experiencia, o sea, hay muchas experiencias que forman parte de lo que es Monterrey. Y brindar perdón que te interrumpa, No, brindar Alex. otra experiencia que la típica imagen que comparten de que no, que Monterrey era un rancho y una foto de San Pedro, la zona de los edificios. O la manera muy políticamente social que está en la cobertura de los eventos. Por ejemplo, hay algunas cuentas, hay algunas revistas que van a partidos de fútbol y con todo respeto lo digo, pero le toman fotos solamente a los güeritos, a los guapitos. Pero en Monterrey no solamente es eso. Obviamente sí es, porque sí es aquí en Monterrey, sí es algo que pasa, pero hay algo más allá. O sea, hay algo más cultural de Monterrey, como la cumbia, como el fútbol, como el K-pop, que también es algo, otro tipo de eventos. Pues ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar con un micrófono y mi novia tras la cámara grabando para darles exposición. No, claro, y es que es eso, o sea, en Monterrey todos cabemos, o sea, creo que eso Es es una a lo buena que definición. vamos. Una buena definición. De alguien que sabe. De alguien que ha estudiado muy bien la historia. Porque, carnal, digo, hemos platicado, como estábamos diciendo, pues en breves pláticas para un video de 2, 3 minutos, o no han sido pláticas muy largas, pero siempre he notado que eres una persona que tiene algo muy peculiar, muy particular y que le gusta platicar sobre cualquier tema en común, pero me gustaría conocerte un poquito más. ¿Qué es lo que estudiaste? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Porque como te mencionaba fuera de cámaras y lo digo aquí frente a la cámara también, no me gustaría ser esa persona de yo te voy a entrevistar y me sé todo de ti. Es más, ni te voy a preguntar porque yo ya te Porque estudié. te conozco todo. Porque la verdad no es cierto. O sea, no es cierto. Entonces, esto es como una plática más convencional de entre dos personas que pues, nos hemos caído chido, güey. La neta se ha armado buena comunidad, tanto como tú, tu novia, como mi novia y yo, y hemos convivido un poquito. Entonces, sí quisiera empezar por lo primero. ¿Qué fue lo que estudiaste? Sí, yo estudié historia, o sea, lo que se conoce como licenciatura en historia, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la uni. Ya. La verdad es de que yo cuando estaba en la prepa, Sí. sí tenía muchas dudas sobre qué estudiar, porque pues, no por aquí darme de las de acá, pero no había algo en particular que me llamara tanto la atención. Porque, o sea, porque pues era bueno en varias cosas. Ya. Pero decía, pero pues, ¿qué quiero hacer de mi vida? O sea, entonces, ser profesor era algo que sí tenía muy en mente desde muy pequeño. Pero cuando empiezo a investigar sobre facultades y todo eso, pues porque ya vamos para afuera de la prepa. Sí. Entonces, mi hermana me dice, es que yo siento que tú vas a ir a sociología o a historia o algo de eso. Entonces dije, pero yo no sabía que eso se puede estudiar. Ya. Entonces, investigando sobre la facultad, sobre la carrera, sobre lo que se ve en la carrera, dije, pues es que creo que esto es lo que... Lo que soy. Esto es lo que soy, esto es lo que debe ser. Y cuando entré a la facultad, yo recuerdo el primer día de clases, teníamos clase de civilizaciones antiguas, o sea, Grecia, Roma, Mesopotamia. Yo me acuerdo que entrar, o sea, y en ese entonces era como, hubo un cambio en el plan de la escuela. Ahora teníamos que compartir materias con alumnos de ya más adelantados en la escuela, de tercer semestre. Entonces yo recuerdo el primer día que llega la maestra, ¿qué conocemos de las civilizaciones antiguas? Y todos de que no, que esto, que quién sabe qué. Yo estaba de que... ¿Qué fue? O sea, ¿qué? Que no me equivoqué de salón o algo. Tal cual, o sea, me sentía bastante perdido. O sea, sí me sentía como que sí me gusta, pero como que todavía no me siento con la capacidad. Ya. Porque pues a final de cuentas compartir grupo con alumnos de tercer semestre que ya van más adelantados en la carrera, pues sí es algo retador. Pero creo que a la larga, o sea, durante estos 5 años que cursé de licenciatura, le agarré mucha pasión a la historia. O sea, porque pues es algo que es importante. Ya. Siempre he pensado que, pues digo, a final de cuentas formamos parte de esa historia como se cuenta. O sea,
Sí. Yo siempre les digo, o sea, ahorita ya abarcando eso, a mis alumnos, en algún momento alguien va a querer hacer la historia de la escuela. Ya, Entonces, sus nombres van a estar ahí y ustedes no lo saben. O sea, ya. vamos formando parte de ese proceso. O se busca muchas veces la trascendencia. O se Claro. dice a lo mejor de una manera muy romántica en lo personal, me gustaría dejar un mensaje que trascienda en la historia. Sí, tal cual. Y de hecho, esa fue mi mentalidad al inicio. O sea, digo, creo que todos soñamos de que no, mi nombre en un libro, Sí. salir en una película, eso. Entonces, esas cosas, esos pequeños detalles son los que te van justamente llevando a algo Ahí. más. Entonces, durante la carrera, pues pasaron las materias y todo eso, pero pues muchas experiencias de la vida cotidiana, o sea, como por ejemplo la investigación o dar clases o así, pues creo que a final de cuentas abre muchas puertas. Entonces, Ya, no terminas de conocer a personas, a lugares, el quehacer del historiador, porque pues uno puede decir, oiga, pues, pero ¿qué hace un historiador? ya. Este, Justamente es lo que te quería preguntar, porque yo tengo familiares que se dedican a, o más bien que estudiaron la licenciatura de Filosofía y Letras, y muchas de las como críticas que se hace a esa carrera de que, sí es una carrera de verdad, pero es que ¿de qué vas a trabajar? o qué es lo que hacen, de que, ¿Qué es lo o que le llaman vulgarmente filosofía y hierbas. Y hierbas, sí. o sea, creo que es algo que también no lo voy a mentir, yo lo desconozco como tal, Ujú. pero que es algo que se puede dedicar un historiador como tal. Pues hay bastantes opciones, uno puede pensar de qué historia. Pero sorprendentemente sí hay bastantes opciones. Yo, por ejemplo, la más común y la que la gran mayoría de historiadores se enfocan, al menos en un inicio, Sí. en su carrera ya profesional, pues es el de el ser maestro, o sea, ser docente. Ya. Pero pues, por ejemplo, la investigación también es un apartado muy importante también, porque bueno, ya historiadores, pues ya un poquito más grandes, siempre dicen desde que, pero es que tú eres licenciado en historia o eres historiador. Porque Ya. siempre existe como esta tendencia de que es que si no investigas, o sea, investigar tienes que investigar, tienes que Ya. saber investigar, pero ¿hasta dónde quieres que trascienda eso que tú investigues? Ya. Entonces, la investigación también es importante, centros de investigación, o por ejemplo, yo me acuerdo que cuando investigué sobre la carrera muchas veces decía que, por ejemplo, cuando una persona necesita algún tipo de documento de un familiar, o sea, saber que un historiador también puede ayudarte a llegar a ese documento, o sea, a ir a las instituciones necesarias, Ya. trabajo de archivo como archivista, también en este caso la tendencia a las bibliotecas o al curar Ya. documentos. O sea, sí es una ciencia muy grande, o sea, porque no nada más es lo de ser historiador. Por ejemplo, algo que yo trabajé mucho durante ya casi el final de la carrera es lo que se conoce como paleografía, Ya. que es la ciencia justamente de leer o interpretar documentos pues antiguos. En este Ya. caso, trabajábamos en un centro de investigación que se encuentra ahí en el centro de la ciudad con una investigadora que tiene muchos documentos viejos, hablamos de 1700 y cacho, A su madre. sobre indígenas, Ya. población indígena en el noreste del país. En este caso, nosotros, una compañera y yo que hicimos ahí nuestro servicio social, pues estábamos leyendo los documentos, o sea, porque pues digo, no es cualquier cosa tampoco. Sí, no, y más Claramente sencillo. es un español antiguo, también palabras que están en desuso, otros tipos de forma de la letra. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, que uno lo puede ver de fuera y dice, pero es que ¿esto qué es? Todo eso puede ser un historiador, o sea, y muchas cosas más, la verdad. Ya, y lo que comentabas al principio, antes de la pregunta que te hice, que mencionabas que tanto tu hermana y tú, o no, sí era tu hermana, ¿verdad? La que mencionabas, que notaban ciertas cosas en ti que te ibas a ir por la Sí. rama de ser maestro. Yo, por ejemplo, y lo ejemplifico en lo que yo he vivido, pues para darle pie a lo que he vivido a lo mejor el invitado, yo estudié Ciencias de la Comunicación Ujú. y creo que desde el principio, no sé si romantizarlo y verlo de que es que ya todo está escrito, estoy destinado a lo que iba a ser, porque la verdad no me dedico a mi carrera que es comunicación, estoy haciendo esto que es como mi propio medio, Sí. por así decirlo. Pero yo desde niño sí veía esa vocación a ser, era muy expresivo, incluso hago teatro y desde Ujú. niño yo me inventaba como un papel como para defenderme del bullying del lado de la comedia. Entonces, como que tenía mis estrategias de Sí. comunicación. Incluso cuando estudié comunicación fue una selección prácticamente aleatoria de que, ay, que voy a estudiar. Un amigo va a estudiar comunicación, una amiga comunicación, pues yo también voy a estudiar Ay, comunicación. mero. Pero ya conforme ha pasado la vida, me he dado cuenta que esto es lo que soy y es Ujú. lo que me hubiera gustado y
me gusta hacer, o sea, comunicar a fin de cuentas. Pero tú, desde antes, ¿qué es lo que notabas de que, entonces me gustaba mucho a lo mejor investigar, o me gustaría a lo mejor preparar mucho una clase para hacer esto que soy ahorita? Sí, ¿Había ciertas cositas que notabas o que alguien más notaba? sí, justamente, o sea, algo que yo, o sea, reconozco totalmente es el trabajo de las profesoras que me tocaron justamente en la primaria. Ellas notaban mucho como que esta tendencia al liderazgo Ya. o también, por ejemplo, pues no me callaba, o sea, creo que se nota que soy una persona que Muy habla expresiva, mucho, muy expresiva. sí. Entonces, tener una voz muy fuerte o así muy potente, o también como esas tendencias al liderazgo, pues claramente son cosas que un profesor, o sea, digo, yo ahora como profesor yo lo noto, pero yo comprendo muchas de las cosas que me impulsaron a ser mis maestras. Yo Ya. recuerdo que una maestra le hizo un comentario a mi mamá en una entrega de calificaciones de que es que su hijo es muy bueno, es muy inteligente, pero es que no se calla. No se Te calla ponían el y... sellito de que no guarda. Sí, el sellito del perico, básicamente. Sí. Entonces, justamente esa maestra, para que yo aprovechara como que esa cualidad, ella me impulsó a hacer oratoria. Ya. Entonces yo concursé varias veces en la primaria y en la secundaria en oratoria, justamente pues porque lo que se necesita es voz y también como que mantener esa presencia. Ya. Entonces eso, y también en muchas ocasiones la maestra, pues lo típico de que voy a salir, tú Ángel, anotas, los anotas y están El platicando. típico, sí, El sí, típico, o sea, sí. entonces como que esas actitudes o esas pequeñas acciones fueron impulsándome yo un poco más a hacer pues hacer lo que soy ahorita, en este caso, pues maestro. Ya, y pues es a lo que iba para abordar o seguir, continuar con lo que haces. Lo has mencionado, pero también te lo pregunto. ¿Te dedicas, ahorita eres maestro en una secundaria? Por respeto a las instituciones y por la privacidad de la vida del buen Ángel, no vamos a decir en cuál, pero eres maestro. ¿Cómo fue el proceso? Pues ya ves que en un salón se encuentra el maestro frente a los alumnos. ¿Cuál fue el proceso, básicamente, poniéndole un ejemplo, de girar tu silla y ahora estar de ese lado del salón, güey? Fue extremadamente impactante porque uno puede leer muchos libros sobre educación Sí. o lo que dicen los autores sobre el control de grupo o cómo planear una clase, pero no te lo dice, o sea, uno lo puede leer de, está bien fácil, Ahora sí que pero del dicho al hecho hay mucho exactamente, trecho. hay mucho trecho. Entonces, cuando yo empiezo esta labor como docente, pues digo, al final de cuentas el proceso pues no, todavía no teníamos a los alumnos. Ya. Entonces, porque la escuela al trabajo entramos como 2 semanas antes del inicio de clases. Entonces, cuando se da el inicio de clases, sí digo, canijo, o sea, empiezo a notar mucho como que o sea, decir, si yo me siento de esta manera, yo no me imagino cómo era, digo, yo como alumno lo veo y digo, pues es el maestro, pues X, o sea, ya tiene la Sí. vida resuelta. Pero ahora que estoy de este lado, o sea, ahora yo ver a los alumnos de arriba, porque pues digo, por algo se ven así los salones de esa manera, es decir, de que tengo que hacer algo, o sea, yo siempre he sido mucho de la idea que un profesor tiene que ser alguien que te guíe, o sea, no te va a dar las herramientas, pero claramente tú no vas a hacer el trabajo del alumno. Ya. Entonces, esos valores que me inculcaron mis profesores de antes era algo que dije, y es que yo tengo que hacer ese factor de cambio. Uno romantiza mucho esa idea como profesor, justamente el de que no, es que todos mis alumnos van a aprender y todo esto. Y pues al final de cuentas uno no puede meterse a la cabeza del alumno, pero podemos hacer pequeñas acciones que justamente hacen un cambio en el alumno. Ya. Y justamente el abordarlo eso ahora yo como docente, sí fue un cambio bastante radical. O sea, y me di cuenta de muchas cosas y actitudes y emociones que salen ahí a lo largo del pasar del día del maestro. Pero pues comprendes muchas cosas. O sea, comprendes el por qué tus maestros decían ciertas cosas o por qué daban la clase de cierta manera. Porque pues a final de cuentas lo que uno quiere es llevar un mensaje que tiene para la otra persona, para Ya. que esa persona lo pueda compartir. Entonces, de esa manera. Y ahí es donde entra la vocación, ¿verdad? Sí, claro. Porque mi novia también es maestra, digo, ella es maestra de preescolar y ella siempre me recalca o lo que me dice cuando tenemos estas pláticas en pareja de Ujú. que, es que en mi trabajo tal, tal y tal,
Me dice, es que yo soy maestra y hago las cosas de esta manera porque me gustaría ser la maestra que me hubiera gustado tener cuando yo era alumna. Sí, y justamente es eso, o sea, Sí. digo, al menos yo desde mi experiencia con mis alumnos, o sea, y con la historia de maestras que tuve en mi pasado, en mi carrera educativa, pues justamente sí me iba más en ese sentido, o sea, cosas que sabía que me iban a ayudar y ayudar a mis alumnos, porque pues a final de cuentas, uno lo que, bueno, al menos lo que yo busco como profesor es justamente eso, o sea, que ellos salgan con las herramientas necesarias para allá afuera, o sea, porque pues en la Ya. escuela es un ambiente muy controlado. Pero pues, ¿quién quita que afuera, o sea, ya en la vida real, pues las cosas son muy diferentes? Ya, y ahí también como es cambiar ese chip, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno es alumno, y nuevamente voy a hablar desde mi perspectiva, porque yo era un alumno que no me gustaba mucho la escuela, pues, o sea, nunca fui el más inteligente, pero pues iba más que nada como al lado social. Pero yo veía como de que, ay, qué hueva, o sea, qué hueva venir a la escuela, qué hueva acudir a clases. Ay, no, de lo que menos pueda abarcar estudiando en mi vida, mejor, ¿no? Pero también darle la vuelta y cambiar ese chip de que, bueno, ya dejé de ser un estudiante, ahora Ujú. voy a ser maestro. Me imagino, digo, ya te lo pregunté ahorita, pero a lo mejor profundizar más en el lado emocional. O sea, Sí, de que ya no me puedo hacer, ya no me puedo salir del salón como un estudiante en la preparatoria o en la facultad, de que, bueno, ya no quiero estar en el salón, sí, me ya me voy. voy. Sí, justamente una anécdota que me pasó literalmente el primer día de clases, porque pues para dar un poco de contexto, yo empecé la escuela justamente en vacaciones cuando ya había terminado la carrera. Ya. Entonces fueron 2 meses en los que yo tenía que hacerme la idea de que ahora yo voy a ser el maestro. O sea, fue un cambio rotundo en mi mente, pero te pueden decir muchas cosas, te platican, no, pues que fulanito de tal es así, este grupo lo puedes llevar de esta manera, pero pues una cosa es que te lo digan y la otra cosa es vivirlo en ese momento. Ya. Entonces, la primera clase que me tocó dar fue con el grupo de tercero secundario, el grupo pues ya más grande, ¿verdad? Entonces, sí, empezó este bombardeo de preguntas de que, pues, ¿quién era yo? O sea, ¿quién es este? O sea, Ya. básicamente, y pues, ¿qué íbamos a ver? ¿Cómo íbamos a trabajar? ¿Cómo íbamos a hacer la libreta? ¿Cómo íbamos a bla, 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 bla? Entonces, yo no estaba preparado para ese tipo de actitudes. Dije, bueno, pues, va a ser un día tranquilo. Pues, tranquilo, no veo la cosa. Ya llegó la primera hora de clase y yo ya me sentía como que que me quería empezar a dar un ataque de ansiedad Ya. porque sí sentí bastante presión justamente por las preguntas y por el ambiente y pues porque ahora yo era el que tenía que mantener el control. O sea, Sí. yo digo, cuando estaba en la carrera pues era como que jiji, jaja, platicar y todo y el maestro te regañaba y pues te quedabas así quieto. Sí. Pero pues ahora era yo el que tenía que hacer esas cosas. Entonces, el tomar como este papel de autoridad, o sea, sí es complejo, porque en muchas ocasiones uno puede hacer muchas cosas para controlar el grupo, pero si no hay una conexión y no hay un respeto entre maestro, alumno y alumno maestro y se note esa diferencia de nivel en el que se encuentran, pues básicamente vas a perder al grupo. Entonces, Ya. sí dije, ¿saben qué? Faltaban como 10 minutos y le dije a una compañera, ¿sabes qué? Necesito un momento porque ya la presión no me puede y como que necesito hacerme la idea de que pues esto ya está empezando. Entonces, sí, faltaban como 10 minutos de clase y me fui y dije, ¿de verdad está pasando esto? O sea, ¿de verdad ahora soy yo el que tiene que asumir todas esas responsabilidades? Entonces sí fue un cambio rotundo y pues a final de cuentas, digo, se acaba una clase y pues uno puede decir, no, pues si eres alumno, pues ya te vas. Ya. Pero no es así, o sea, ahora yo tenía que ir a otro grupo, hacer otra vez lo mismo, presentarme con ellos y que ellos conmigo. Entonces es un proceso que a lo largo del día se fue bajando y ahorita que ya se acabó ese ciclo escolar, sí noto un cambio rotundo en mi actitud como docente, pero sí es muy complicado. Ya, porque también
muchas veces como alumno ves de que, ay, es que esa maestra es bien enojona, de que, ay, hoy la maestra bien insoportable, o de una forma muy vulgar de que, ay, esa maestra como que no le dieron anoche, una cosa así. Eran los típicos insultos de alumno cuando a lo mejor un maestro no venía de la mejor actitud o algo diferente. Y te lo pregunto ahora a ti del lado del maestro, porque en el teatro se dice que cuando vas a presentarte, al momento de presentar una obra, tienes que dejar los sentimientos afuera del escenario. Después vino mi amigo Luiki, que le mando un saludo, buen comediante, que dice, solamente debes dejar fuera los sentimientos, que los sentimientos negativos como tal, pero también como maestro, ponerte frente a un grupo, también tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, llegar a ser complejo porque pues uno a final de cuentas, digo, uno sale de la escuela y pues es un ser humano a final de Sí, cuentas, sí, sí. que siente, que tiene emociones, que tiene problemas, que sea compleja. Entonces, yo siempre he sido, digo, mis papás también siempre me han dado mucho eso, la idea de que el trabajo, en la casa, lo que es la casa. Pero, ¿dónde queda ese espacio para lo que yo siento en este momento? Sí. Entonces, hay veces que simplemente como que no te sientes con ánimo, que no tienes como que ganas para hacer algo, o que no te sientes bien, o sea, tanto física como emocionalmente. Pero pues, a final de cuentas, pues es como tú lo dices, o sea, como lo mencionaste ahorita, puedes dejar de lado todo lo que sientes. Obviamente, cuando entras al salón, pues sí tratas de ir con la mayor disposición y todo eso. Pero pues muchas veces esos sentimientos pues se quedan de que, ay, es que un grupo me molestó, quién sabe qué. O sea, cosas así me llegaron a pasar con alumnos, de que pasábamos con un grupo y pues ese grupo como que estaba un poco inquieto o algo así. Entonces, todo ese estrés o todo esa, ¿cómo se llama? Todo ese ruido, pues a final de cuentas te estresa de cierta manera. Ya. Entonces es como que respiras y luego entras al otro grupo. Y es un chip diferente, o sea, porque también eso es algo que aprendí mucho también, o sea, junto con mi novia, que ella también es maestra, y mis compañeros profesores también que conozco, y pues mis amigos también de la carrera, es justamente eso, o sea, que a cada grupo tienes que agarrarlo de una manera distinta, porque pues obviamente no todos son iguales, pero también con los propios alumnos. Entonces, el hecho de que tú como que absorber toda esa información, porque pues a final de cuentas te empiezan a tomar confianza y te cuentan tal y tal y tal. Entonces, como que tú una esponjita que a final de cuentas pues va a reventar en algún Sí, momento. sí, sí. Pero pues claramente los alumnos no tienen la culpa de eso. Entonces es cuando, pues yo al menos lo que hacía era justamente como que salirme al patio, tomar agua, o sea, despejarme. Pues las técnicas que justamente mi terapeuta me enseñó justamente Eso para el control también. del estrés y de la presión, pues me han ayudado mucho a eso, o sea, a que comprender que si bien uno puede sentir muchas cosas en ese momento o pasar bastantes situaciones complejas, pues también hay que darnos nuestro espacio y darle también ese espacio a los alumnos. Porque pues a final de Ya. cuentas, ellos no es la culpa de que yo me sienta de esa manera. Ya, y fíjate que, bueno, no sé y no me gustaría decirlo de esa manera que es algo muy actual, pero se han vuelto muy virales algunas situaciones de entre peleas. Hace días hizo viral un video donde un chavo golpea a un maestro que porque el maestro le estaba haciendo bullying, por ejemplo. Pero, y pongo solamente eso de ejemplo porque yo soy muy partidario y desde que empecé a tomar yo terapia, he compartido que la terapia, la verdad, es algo muy recomendable para todas las Ujú. personas. Pero en el ámbito de ser maestro, lo pongo así porque no solamente son una persona con sentimientos en un salón, sino es una persona más otras 20 30 personas con sentimientos, uno que está triste, uno que está otro, pero tú como maestro recomiendas, y a lo mejor la respuesta es obvia, pero te la pregunto para entrar en ese tema de la salud mental, ¿recomiendas a todos los maestros que lleguen a ver esto acudir a terapia, güey? Ampliamente. Sí. Porque en muchas ocasiones, o sea, repito, vuelvo al mismo ejemplo, sentir esa presión o justamente el no saber cómo controlar justamente las emociones o cómo llega un punto en el que la presión, o sea, tanto del ambiente del trabajo como de los propios alumnos, pues también a veces te supera. Entonces, la gran mayoría de compañeros maestros que yo conozco toman terapia y no justamente, o sea, digo, también para ayuda mucho en el trabajo, o sea, despejarte, ahora tú ser el ser escuchado también, porque pues en muchas ocasiones los alumnos te preguntan, profe, es que lo veo de esta manera, cómo se siente, está bien, todo tal. Entonces, eso a final de cuentas ayuda totalmente. El hecho de que un alumno note esos cambios en ti y se preocupe por ti,
es muy bonito, o sea, y también sentir ese apoyo y ese aprecio que te tienen. Pero pues no hay nada que la ayuda profesional, pues de un terapeuta, de un psicólogo, Ya, te puede ayudar justamente a controlar o al menos a saber aprovechar las emociones que tú tienes. ya, Porque algo que aprendí mucho justamente es aprovechar lo que siento, o sea, en lo emocional, justamente llevarlo a una práctica en la cual ayudar a la otra persona. Porque pues a final de cuentas uno como maestro siempre pues está a la disposición de los alumnos. ya. Entonces en muchas ocasiones te toca ser el terapeuta, te toca ser el médico, te toca ser, o sea, te toca hacer 20 cosas porque pues todo eso involucra ser un maestro. Yo me acuerdo, digo, otro ejemplo totalmente diferente a lo que estamos hablando, pero recuerdo cuando me dijeron, no, pues es que hay que hacer letras de FOMI. Y yo, ¿cómo? O sea, pues sí, o sea, te toca hacer las manualidades también. O sea, Sí. es una chamba a tiempo completo en muchos sentidos. Pero entonces llega un punto en el que te estresas, sientes esa presión y pues por eso es ahí donde entra justamente un profesional de la salud emocional que te ayude a canalizar o que te ayude a aprovechar eso que tú sientes para tu propio bienestar y también para el provecho tanto tuyo como de tus alumnos. Ya, y fíjate, yo cuando empecé a acudir a terapia, como que te empieza, o bueno, hablo desde mi experiencia porque no todos vivimos lo mismo y no todos los que hayamos ido a terapia tenemos los mismos resultados, Ujú, pero al menos hablo por mí. Yo creo que empecé a ser más empático con las personas. ¿A qué voy? A lo mejor antes hacía cosas de manera involuntaria que afectaban a alguien y lo hacía sin ninguna situación, sin ninguna preocupación. Y ahorita ya ves de que, no, si puedo hacer esto a lo mejor le va a afectar a él de esta sí. manera. O a veces, o me ha ayudado mucho y creo que también fue tema de mi vocación de saber escuchar a las personas. Ujú. Y a lo que voy con esto es, eres maestro de secundaria. Yo creo que en esa época de, pues que, ¿cómo se le llamaría? ¿Preadolescencia o ya adolescencia de las Sí, personas? entra en los dos procesos En los justamente. dos procesos, creo que es una etapa muy emocional de las personas, ¿no? Creo que es donde empiezas tanto física como emocionalmente a descubrir varias cositas que cuando eras niño no las tenías, Ujú. ¿no? Y cómo es para un maestro de secundaria lidiar con ello. Pues fíjate que algo que yo siempre he tratado de llevar con mis alumnos es justamente hacerles entender, bueno, al menos a los de primero de secundaria, es ya no, ya no son ustedes lo que quieren que sus papás sean. Ahora Ya, ustedes van a empezar este proceso de saber qué es lo que son ustedes, únicamente ustedes. Entonces, estos cambios, los gustos, o sea, que esto antes me gustaba y ahora no me gusta, o al revés, o esa curiosidad que uno tiene, pues es justamente un proceso complejo para ellos, o sea, totalmente, digo, si uno lo vive, ¿por qué no lo van a vivir ellos? sí, Pero el hecho de que existan, de que los maestros también como que tomen partido en hacerles entender o comprender que pues a final de cuentas ellos tienen que tener la responsabilidad de lo que hacen. Entonces, lo que dejan de hacer o lo que hacen o las decisiones que toman son importantes. Entonces, algo que en lo particular me gusta mucho de la institución en la que trabajo es justamente la línea de formación cívica y ética que llevan, porque es justamente esta tendencia al autodescubrimiento, también a la autoconcepción, a la autopercepción, a la responsabilidad, o sea, a la toma de decisiones, porque pues a final de cuentas son cosas que son importantes que un alumno o que cualquier persona conozca, o sea, porque pues la responsabilidad, la plena convivencia, o sea, el ser empático, el expresar las emociones que uno siente, el justamente ver las injusticias y todo este tipo de cosas que suceden en la vida real, o sea, comprender que suceden, el buscar el porqué y tratar de apoyar buscar una solución, pues justamente los termina de formar justamente en una línea esa es la palabra. que busca formar buenos ciudadanos, porque a final de cuentas, eso es el papel que le toca al maestro hacer, o sea, el ser una guía que lleve a los alumnos a las respuestas. Porque en muchas ocasiones uno puede decir, no, es que el maestro tiene todo el conocimiento del mundo. Pero, y sí, claramente tiene que ser así. Pero, ¿de qué le sirve al alumno saberlo y ponerlo en la práctica? Pues justamente para comprender que vivimos en un ambiente plenamente social, que cada uno tiene sus propios gustos, tanto como, o sea, como en gustos de personas o en gustos de música o en cualquier tipo de gustos, y que al final de cuentas todos merecemos el mismo respeto,
todos tenemos los mismos valores y todos valemos lo mismo. Ya, y ahí entra también la labor que ahorita que decías de formar, de aceptar tu papel también en la sociedad como un formador, ¿no? Porque me ha tocado, a lo mejor no tan adentro, pero me ha tocado ver la manera en la que mi novia convive a veces con la familia de sus niños y cosas así. Y muchas veces ella me dice de que, ay, es que me gustaría hacer algo más, pero no puedo porque solamente soy su maestra. Sí. Eh, ¿Dónde llega este papel de que quiero meter más mi cuchara, pero también tienes que aceptar que solamente eres el maestro? Y también está esta frase que digo, no, yo no sé si sea tan cierta, pero muchas veces se dice que el mejor maestro de un niño es el papá, o los papás en fin de cuentas, que es quienes le brindan la educación en su casa. Pero como maestro, ¿dónde es ese Ujú. límite que dices, ay, bueno, creo que eso ya no me corresponde a mí, güey? Sí, es que en muchas ocasiones, bueno, al menos yo hablando desde mi experiencia personal o lo que yo he vivido como docente en esto que llevo formando, o sea, parte del trabajo, en muchas ocasiones uno quisiera, o sea, sí, quiere hacer más, pero llega un punto en el que tú dices, yo estoy haciendo todo lo que está dentro de mí para poder hacer un cambio en la persona. Pero pues si ya tiene pues sí, sí, o sea, un background pues distinto con sus padres a final de cuentas, pues es muy difícil cambiar ciertas actitudes. Pero pues claramente uno como maestro busca el bienestar de sus alumnos, porque pues claramente nos preocupamos y todo ese tipo de cosas, pero pues también hay pues lo mencionaste ahorita, o sea, hay ese límite, o sea, hay una barrera ahí que nos dice, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no debes de llegar hasta ese extremo. Porque en muchas ocasiones uno puede pensar que el maestro es el que tiene totalmente la responsabilidad de la educación de un alumno o de un niño en este caso. Pero no es así. Porque uno les puede enseñar muchas cosas, pero si esto no se replica justamente en el ambiente familiar, pues claramente van a chocar esos conocimientos. Entonces ahí cuando van a fomentarse esas dudas o justamente pues ya buscar qué realmente, pues cuál es la verdad del asunto. O sea, lo que me dicen de este lado, lo que me dicen acá, lo que me dice fulano, bla, 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 bla. Entonces es ahí cuando ya uno como maestro pues puede hacer lo que está dentro de sí, o sea, porque pues claramente los alumnos llega un punto en el que te tienen confianza, te ven como una figura, pues que sabe todas las respuestas, Sí. entonces también buscan tu sabiduría o también buscan pues como un consejo en muchas ocasiones, porque claramente sí ha habido esas situaciones donde, ¿sabe qué, maestra? Sucede esto, o sea, pasa esto en la escuela, pero creo que también el hecho de que los alumnos comprendan que hay espacios para todo, lo que es en la escuela, lo que pasa en mi casa, pues no Ujú. tengo por qué, o sea, claramente a veces lo llevan a la escuela porque pues son niños, o sea, son jóvenes que están aprendiendo a dimensionar en qué espacios es válido como que llevar ciertas, o sea, traer a voces ciertas actitudes o ciertas emociones. Entonces, uno como maestro es justamente eso, o sea, ayudarlo a comprender eso de los espacios, pero también a que yo no le voy a dar todas las herramientas necesarias, porque a final de cuentas, todo lo que yo le pueda decir o el maestro, cualquier maestro, pues también tiene que empatar con lo que pasa afuera, tanto en mi Ya. comunidad como también con mi propia comunidad familiar. Ya, sí, sí, porque quién no recuerda algún maestro que lo haya marcado, o sea, me acuerdo que mi maestro me decía esto, o tanto para bien como para Sí, mal, o tal sea, cual. hay muchas historias de artistas, cantantes, de que mire maestra, y usted que decía que no iba a llegar a nada. Y, por ejemplo, a mí también me llegó a marcar mucho porque yo practiqué fútbol como hasta los 15 16 años. Yo creo que destinos de la vida siempre tuve el mismo entrenador, Ujú. tanto desde niño hasta mi adolescencia. Ya en mi adolescencia, en este proceso que mencionábamos de descubrirse uno mismo, ya fue como que me gustaron otras cosas, dejé el fútbol de lado, pero yo recuerdo con muchísimo cariño a mi entrenador de fútbol, que digo, si llega a ver esto, le mando un saludo al entrenador José Niño, que me enteré que de salud no andaba de lo mejor posible, entonces le mando un abrazo, espero que se encuentre muy bien, pero yo recuerdo que muchas veces él me daba consejos y los tengo muy presentes, o sea que a veces en su momento no los valoraba tanto, pero Ujú. ahorita
ya digo, me acuerdo de lo que me decía mi profe. Pero esto como maestro te llega a ejercer a ti una presión de que a lo mejor lo que le diga un alumno se le puede quedar de por vida, yéndonos a un extremo, ¿no? Ujú. Pero como que a veces no te llega a generar esta presión de, hoy tengo que a veces ser más cuidadoso o no sé. Sí, totalmente. O sea, hay un límite claramente. O sea, hasta dónde se puede decir o hasta dónde no. O también hasta dónde un maestro pues va a formar parte importante de la vida del alumno. O sea, porque digo, si uno, tanto como tú, como ahorita yo, o sea, como ahorita lo mencionas, hay personas, maestros o mentores de vida que justamente te marcan tanto como para bien como para mal. Pero pues creo que al menos en mi experiencia personal, la confianza que generas con un alumno, pues digo, es primordial. En muchas ocasiones uno puede pensar, digo, claramente no te vas a hacer amigo de los alumnos, Eso. porque pues también esa es una línea que no se puede cruzar. O sea, nunca vas a decir, ¿qué onda mi compa? No, pues claro que no. Entonces, el que ellos te vean como una figura de respeto también, o que a veces acudan a ti por un consejo, pues demuestra mucho el valor que ellos ven en ti como persona, como un mentor o como alguien, Ya. una figura de respeto. Entonces, sí me ha pasado, la verdad, en varias ocasiones que alumnos se me acercan a preguntarme, pues, esto, o de que yo nada más, porque, pues, yo noto, o sea, así como ellos pueden notar que yo no me encuentro bien, yo también puedo notar eso en ellos. Entonces, hubo una ocasión justamente en la que un alumno, pues, sí, como que se veía ahí bajoneado. Entonces, yo le pregunté, o sea, pues, claramente, pues, uno se preocupa por sus alumnos, desde que, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Entonces él empieza a platicarme pues estas dudas que tenía pues sobre pues sus sentimientos, ¿verdad? Hacia otra persona. Entonces yo nada más le dije que, o sea, pues sí, o sea, le di un consejo y todo eso. Entonces desde ahí como que ese alumno como que tomó pues un cambio, o sea, como que hubo ese cambio de mentalidad. Entonces, a final de cuentas, uno no busca que los alumnos lo quieran. Ya. El aprecio y el cariño que un alumno le puede tener al maestro, pues puede surgir pues por diversas razones. Algo que sí me da mucho gusto es de que si hay alumnos que me dicen, profe, es que usted es el mejor profe que he tenido y todo eso. Ah, O sea, sí me llegaron a decir mucho eso mis alumnos, mis exalumnos que acaban de salir. Entonces, creo que no hay una mayor satisfacción que esa. Yo al menos desde lo personal puedo decir que el ser docente es uno de los trabajos que mayor satisfacción te puede dar como persona. Tal vez no vas a ganar los millones que uno quisiera, pero a final de cuentas, cuando hay mucha pasión, cuando hay mucho corazón por lo que sientes, o sea, por lo que trabajas y por lo que vives, creo que no hay mayor satisfacción que esa. Yo siempre he sido mucho de la idea de que uno viene a este mundo a vivir, a ser feliz y a conocer y a todo. Entonces, creo que la docencia es prácticamente eso. O sea, conocer a miles de millones de personas, nunca vas a parar de conocer personas. Y tal vez en una, dos, tres o 20,000 ocasiones o todas las posibles, vas a ser un factor de cambio en esas personas. Porque yo recuerdo con mucho cariño a mis maestras que me marcaron y que aún para mí son figuras pues bastante relevantes. Yo creo que si en algún momento me las llegase a topar, todavía les diría, ¿cómo está maestra? Aunque ya compartamos el mismo ya. rubro, porque justamente es eso, o sea, ya no son simplemente tus profesores, sino que son tus maestros más allá, o sea, son tus Ya. maestros de vida, por así decirlo. Ya, oye, y también, ahorita lo mencionaste, me llamó la atención porque mi novia también me platica sobre ello. Es difícil desprenderse de tus alumnos que ya van saliendo, ¿no? Porque, te digo, mi novia es maestra de kinder, me tocó acompañarla a la grabación Ujú. de sus niños y yo de repente la veía que se le salía la lagrimilla y entre pláticas, y perdón si me estoy entrando en lo tema personal, pero ella me ha contado de que cuando se me vaya tal niño de esta generación, la voy a sufrir. Sí es algo complicado como desprenderse de que, híjole, el otro año me van a tocar nuevos alumnos, Ajá. ya va a ser diferente. Sí, es algo que cuesta emocionalmente, ¿no? La verdad es de que sí, o sea, porque a final de cuentas, tanto como ellos te agarran a precio, y pues a final de cuentas no vamos a decir como que pues no va a ser de la misma manera. Sí. Pero pues claramente, bueno, al menos yo desde lo personal, no me fue complejo, porque pues te tienes que hacer la idea. Pero creo que eso es más común con alumnos, pues un poco más niños, o sea, como Sí. en preescolar o en primaria, porque pues claramente son alumnos que van creciendo y que de cierta manera, así como ellos, tú tocas una parte de ellos,
también ellos tocan algo de ti, o sea, como persona. Entonces, sí fue complejo, la verdad. Yo me sentí muy feliz de mis alumnos cuando egresaron, porque la escuela hace una actividad donde les hacemos unos birretes personalizados. Entonces como que, yo quiero ser el de fulanito, yo quiero ser el sultanito, porque claramente tú sabes qué es lo que le gusta, porque te comparte sus gustos y todo eso. Entonces sí fue como o también el hecho de entregárselos, de decirles unas palabras a los alumnos, pues claramente es muy bonito, o sea, y por eso repito lo mismo, que genera mucho esa satisfacción de saber que tanto hay un aprecio de su parte hacia ti, como también a final de cuentas del otro lado. Porque pues de eso forma parte el involucrarse con personas. O sea, es natural que surjan ese tipo de actitudes. Entonces, sí llega a ser complejo, pero pues creo que a final de cuentas uno como maestro se tiene que hacer a la idea de que pues así personas van y vienen. Pero llega un punto en el que el alumno regresa porque pues le queda de pasar a la escuela y, ay, profe, ¿cómo está? Y te cuenta su vida y todo eso. Entonces, ese es ahí, pues, ya el culmen de todo. O sea, saber que si hay un cambio, si fuiste un factor importante en esa persona. Ya, y fíjate, y ahora vamos a hacer un cambio de juego. Ahora vámonos al otro lado del sentimiento. Y en el mundo del espectáculo donde yo formo parte, se dice muchas veces de que, es que tienes que cuidar tu vida personal de la vida pública. Y muchas veces me lo han dicho, o sea, ¿por qué no haces una cuenta para tus videos? De que para que no muestres tanto personal. Digo, a mí eso no me interesa tanto. O sea, es lo que hay, es lo que soy, es lo que puedo expresar tanto en los videos como en la vida personal. Sí. Pero muchas veces me ha tocado, tanto de mi novia como mi hermana, que también es maestra, muchas veces me dicen, ay, lo voy a subir a Close Friends porque no me vaya a ver la mamá de un alumno. O no vaya a ser de que un alumno que ya tiene un celular, digo, que ya son de menor edad, de que ya me vaya a ver en redes sociales. Tú en lo personal también cuidas mucho esto de que, no quiero compartir esto porque no vaya a ser que alguien me vea. Y ahorita pues las redes sociales es lo más público que tenemos, ¿no? Claro. Pero sí hay que cuidar ciertas cosas para no mostrar de más, por así decirlo. Pues es que a final de cuentas, digo, las redes sociales o las redes sociales que uno puede tener, pues uno sabe lo que sube y cada quien es libre de hacerlo. Yo al menos en lo personal, yo sí tengo mis cuentas privadas restringidas porque pues claramente, digo, no me interesa saber, no que no me interese, sino que simplemente como que no me incumbe saber lo que les pasa a mis alumnos o lo que les pasa a mis otros compañeros, porque pues digo, afuera de la escuela cada quien tiene su vida Sí, sí, y sí. es libre de vivirla. Entonces, digo, si en algún momento claramente te van a decir tus alumnos, ay, profe, es que pues agrégueme acá o agrégueme allá o Etiquéteme en una etiquéteme así. historia. Entonces, pues es como que, a ver, o sea, Vamos a... vamos a marcar esa línea, o sea, calma. Porque a final de cuentas, digo, las redes sociales son para que uno pueda expresar lo que uno es. Sí. Y digo, no hay ningún problema si en algún punto alguien quisiera hacer eso. Yo la verdad considero que sí tiene que haber esa línea. O sea, por mucho que te pueda agregar un alumno todo eso, sigue habiendo esa línea. Porque a final de cuentas, volvemos a sacar lo mismo. No te vas a volver amigo de los alumnos. Ya. Porque es ahí romper totalmente con ese estatus. O sea, ya no estás ni aquí, o sea, ya no te van a ver aquí y te van a ver hasta allá abajo, o sea, te van a ver a su mismo nivel. Entonces, el hecho de marcar como esas líneas de respeto, todo eso es importante. Ya. Entonces, claramente puede haber convivencia, porque a final de cuentas los alumnos siempre piensan de que la vida secreta de los profesores. Entonces, o te dicen de que, ay, profe, pues algún día vamos a salir a algún lado, todo así. Y pues claramente en la escuela, pues la vas a decir que no, o sea, claramente. Sí, sí, sí. Pero algo que sí he notado, y pues digo, algo, yo como alumno también lo viví, es de que, pues, ¿qué harán los maestros cuando pues, no están en la escuela? O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? O sea, entonces, claramente a un alumno le puede dar curiosidad de eso. Y pues es normal, o sea, pues son curiosos, están descubriendo lo que, pues les da la curiosidad. Entonces, al menos para mí, sí es importante como que mantener cierta privacidad, no por el hecho de decir, ay, pues que no, que voy a subir 20,000 cosas diferentes. No, sino porque a final de cuentas son cosas que uno sube para sí mismo, no para Sí. que los demás lo vean. Si lo quieren ver los demás, pues, adelante, están en toda su disposición. Pero pues si yo subo algo es porque pues yo quiero subirlo y pues tal vez no es como conveniente que pues los demás lo vean. O sea, como que Ya. mi alumno lo vea o que mis otros compañeros, porque pues a final de cuentas cada quien tiene su vida.
Ya, sí, y está bien interesante porque creo que comenzamos hablando de cómo fue que estudiaste para historiador, qué fue lo que te gustó, y creo que a lo largo de la plática fuimos viendo el amor y la vocación que tienes por lo que te dedicas, que eres maestro, y la neta, como me lo platicas, me quedé admirado e impresionado, y la neta, mis respetos para ti, para Muchas lo que gracias. haces, pero también fuera de a lo mejor dar clases, ser maestro, a lo mejor avanzar más allá en este rubro. Mencionabas al inicio de la plática, a lo mejor, de que algunos historiadores son escritores, de que te toca también investigar Ujú. mucho. ¿A ti en lo personal te gustaría hacer algo así? Un trabajo, un libro o algo que... Sí, la verdad es de que sí quisiera, o sea, como que expandirme un poco más al rubro historiador, porque pues al final de cuentas, estemos donde estemos, seamos maestros o hagamos lo que sea, siempre hay que investigar, o sea, eso es Ya, importante. Algo que un profesor nos decía mucho en la carrera es de que ustedes no se pueden ir de aquí sin saber investigar. ya, Entonces, el hecho de hacer cualquier tipo de investigaciones, tanto históricas o como justamente uno como docente, también investigación educativa, o otro tipo de investigaciones, es importante, porque a final de cuentas eso enriquece justamente aún más la ciencia histórica, ya. tanto como uno como docente o uno como investigador de tal cosa, o para simplemente el hecho de como que dejar tu huellita o decir de que yo investigué sobre esto o yo descubrí esto, porque uno puede decir, hay historia de todo, y no es cierto. Hay muchas cosas o muchos o sea, muchos grupos sociales o otros tipos de problemas que no se han profundizado. O digo, también algo que me he dado cuenta es de que se puede hacer historia de casi cualquier cosa. O sea, Ya, yo siempre les pongo a mis alumnos el ejemplo de que si yo quiero hacer la historia de las cucharas, ¿qué se puede investigar de una cuchara? ¿De qué están hechas? ¿Para qué se usan? ¿Desde cuándo? ¿En dónde surgen? O sea, como que hacerles entender que desde lo más simple puedes llevar a una conclusión mucho más grande. Entonces, eso también, o sea, algo que también un profesor nos comentó es de que uno como historiador siempre tiene que ser curioso, o sea, que algo te ya. resulte curioso, o sea, tenemos que ser niños, o sea, que te regresara esa curiosidad, esa etapa de que todo te sorprende, porque justamente de eso se trata, de una vez me pasó cuando estaba haciendo mi servicio social, estaba haciendo una transcripción de un texto o haciendo la revisión y me di cuenta de un caso en particular de un nombre que se utilizaban los españoles para referirse a ciertos indígenas que les parecían como los líderes del cierto grupo. Ya, ya, ya. Entonces, como que llegar a esas conclusiones o investigar de dónde viene, qué ha escrito otras personas al respecto de lo que tú estás buscando, pues creo que eso enriquece todo, porque la ciencia histórica o así se trata de humanos, hablando de humanos en el tiempo. Entonces, el Ya. hecho de que lo que yo estoy investigando tal vez se le ocurrió a una persona hace mucho tiempo y ver que esa persona ya escribió algo o que ella notó esto y yo notó esto, entonces eso a final de cuentas enriquece a la ciencia histórica. Ya. Entonces es ahí donde uno llega a esas conclusiones y la investigación justamente nos ayuda a eso. Entonces, yo sí quisiera en lo particular como que seguir investigando, además de enfocarme también en rubros como por ejemplo la archivística o todo ese tipo de cosas que refiere justamente a preservar documentos antiguos o justamente ayudarlos a que se digitalicen o justamente el tratamiento pues ya tocar el papel porque sí es bien curioso, es una experiencia bien divertida Ya. ir al archivo histórico y que te saquen una caja llena de papeles de 1700 y ver que ya está todo así, o sea, De- y ocupas cubrebocas y guantes, o sea, es una experiencia súper, súper genial. Entonces, creo que a final de cuentas de eso se trata, o sea, eh, volviendo a lo que hablábamos al inicio, un historiador puede hacer casi cualquier cosa. Ya, eso, güey, qué loco, güey. O sea, lo estoy descubriendo desde una manera, una perspectiva diferente. Porque te digo, yo tengo familiares que fueron Ujú. historiadores y a lo mejor por el mismo desinterés, pues no les preguntas qué es lo que hacen. Y ahorita que me lo planteas de esa manera, qué cabrón. O sea, me Sí, llevo. está súper potente. O sea, cuando empieza, digo, a mí se me va la mente. Y justamente tienes que hacer eso, o sea, bueno, ya trayéndolo como docente, porque en muchas ocasiones un alumno puede decir, ay, toca la clase de historia. Ya, Entonces, eh,
ayudarles a fomentar esa curiosidad o de que, ay, es que a mí nada más me gusta la pura Segunda Guerra Mundial o nada más, o sea, ¿cuándo vamos a ver esto? O ese tipo de cosas. No, nada más se trata de eso. O sea, es también hacerles entender que la historia va más allá de conocerme las fechas. Algo que yo siempre le he dicho a mis alumnos, y es una frase que justamente es de un historiador, es de que yo soy un pésimo historiador. ¿Por qué? Porque yo no me sé las fechas. O sea, y no me sé las fechas no porque no sean importantes, sino porque es más importante qué es lo que sucede. O de qué manera esto que pasa aquí tiene una línea de una cosa que pasa acá y todo eso. O sea, porque en muchas ocasiones uno puede ver la historia como una línea de sucesos de que pasa A, pasa B y pasa C. Una línea de tiempo. Una línea del tiempo. Pero la historia es mucho más compleja que eso. O sea, es un entramado de cosas y, o sea, una cosa se relaciona con la otra y así, y así, y así. Entonces, el fomentarles o enseñarles eso a los alumnos, de que la historia es mucho más compleja, de que, ay, el 16 de septiembre, tal cosa. No, es las implicaciones que tiene de que por qué sucedió la independencia de México. Porque en México pasaba esto, porque en España pasaba esto, porque en el mundo pasa esto. Y también hacerles entender que muchas cosas que pasan que pasan al mismo tiempo en diferentes lugares y uno no se da cuenta de eso. Entonces, como que fomentar esa curiosidad también es importante. Justamente, al menos yo lo veo en la cuestión de como profesor, pero también para comprender que la historia es algo más complejo que nada más una simple fecha, sino que es algo que justamente nos hace entender. Una pregunta que siempre les digo a mis alumnos es de, ¿qué tuvo que pasar el día de hoy para que ustedes llegaran al salón de clases? Entonces, ahí empiezan a hacer eso. A volar. A volar. Entonces, ahora, ustedes están aquí. ¿Y qué tuvo que pasar el día anterior para que ustedes estuvieran aquí? Entonces, hacerles entender el hecho de que estén en una escuela, que estén sentados en un banco, que vean esas clases, es porque tuvo que pasar algo mucho, 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 mucho antes para que pudieran estar en ese punto de la historia. Ya, y esta es una estrategia que utilizas y te lo pregunto desde la manera más respetuosa posible. Uno como alumno a veces ve la historia como una materia a lo mejor no de las más divertidas, ¿no? Ujú. Pero tú como maestro, ¿qué estrategias o qué maneras buscas para llamar la atención del alumno? Porque muchas veces cuando estás frente a un público, o en este caso frente a un salón, lo importante de todo es mantener el interés a lo que Sí. estás diciendo, ¿no? Y me imagino que el tema de la historia puede llegar a ser complejo. ¿Qué es lo que haces o qué estrategias tienes tú para lograr esto? Pues algo que hago mucho en mis clases es justamente como que, digo, primero, el conocer el grupo. O sea, una vez que conoces al grupo, que logras identificar como que qué les gusta, qué es lo que platican, tú sabes cómo puedes utilizar esas herramientas que ellos te dan justamente para hacerles llegar un tema. Algo que yo hago mucho con ellos es de que, digo, siempre me preguntan sobre si vi alguna tendencia o si vi alguna cosa que pasó en redes Sí. sociales o que si Tuntun Sahur y que bla, bla, bla. Entonces, utilizar eso a tu favor, al menos a mí me sirve mucho. O sea, Ya. como, o también algo que, digo, a todos nos gusta el chisme, Sí. claramente. Entonces, hacerles entender que la historia es un chisme enorme, Ya. también eso es muy importante, porque al menos ellos comprenden mejor las cosas y también como que les ayuda a relacionar. Porque algo que yo sí me he enfocado mucho es en hacerles el relacionar las cosas. Ya. No nada más que me digan la fecha porque se la machetearon. Sí. O sea, sino comprender el qué tuvo que pasar o el cómo esto que pasó antes se relaciona con esto que está pasando ahorita. Y cuando los alumnos empiezan a decir, ah, es que esto me recuerda a bla, bla, bla. O sea, les digo un tema. No, pues pasó tal cosa. Y luego, ah, como aquí, que quién sabe qué. Entonces, porque pasó esto, tuvo que llegar acá. Entonces, exactamente es eso. O sea, hacer esas conexiones, tanto entre decirles como que chismeándoles y platicándoles, pero tampoco dejar de lado como que la plática histórica, pues que puede llegar a ser un poquito tensa. Eso es lo que a mí me ha funcionado mucho como profesor justamente de historia. No desconozco cómo lo hacen mis otras compañeras, pero al menos yo desde mi rubro, eso lo manejo así. Ya, y fíjate, y creo que con esta pregunta le vamos a dar cierre porque ya nos aventamos un buen tiempo platicando. Digo, obviamente no para cortar ni No, porque claro, no me claro. interese, la verdad ha sido de las pláticas más interesantes y de las pláticas más fluidas que ha habido aquí en el podcast, porque de repente divago mucho, pero ya hemos platicado y creo que la historia se basa en hechos que ya han sucedido, pero a ti como maestro, digo, ahorita eres maestro, ahorita estás aquí viviendo lo que ya nos has contado Ujú. y lo que la historia ya ha dictado.
pero a futuro, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Sí, la verdad es de que yo sí quisiera, como lo mencionaba antes, como que enfocarme también un poco, digo, muchos historiadores pueden decir, ay, es que ahorita no estoy haciendo nada de historiador. O sea, por ejemplo, dar clases. Pero pues no, o sea, dar clases, ser un profesor, también forma parte de lo que hacemos los historiadores. Pero ya como que acercándome un poco a lo que hegemónicamente tiene que ser un historiador, pues sí me gustaría trabajar en algún tipo de archivo histórico, como en el Poder Judicial o el archivo de Nuevo León, del histórico, porque pues creo que en muchas ocasiones el labor del archivo, o sea, lo que refiere a con qué se hace la historia, o sea, porque digo, uno puede leer muchos libros, pero para que ese libro tenga tales datos, tuvo que haber salido de algún lado. Entonces es ahí donde llegan, donde entran los archivos. Son la fuente primordial justamente para el estudio histórico. Pero no muchos se avientan la chamba de querer como que cuidarlos o preservarlos o organizarlos. Porque pues uno como historiador ve el archivo y se quiere meter a leerlo. Ya. Pero, y eso es lo que quieren todos. Y la curiosidad. La que curiosidad muestra. que comentaba. Pero pues ya decir, ay, como que no me interesa tanto como que el acomodarlos o el preservarlos. Entonces, eso a mí en lo personal, a mí sí me gusta mucho hacerlo. Ya. Porque no hay nada como llegar al archivo. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo las prácticas profesionales, llegar al archivo todos los días allá a fundidora, decir, ¿sabe qué? Páseme esta caja de documentos y empezar a revisarlos, o sea, porque es toda una experiencia también bien potente, o sea, porque hay una organización para todo, o sea, está por municipios, está luego por cosas, o sea, por hechos y luego están las gavetas y es una experiencia también bien genial. Entonces, esa de la organización y la sistematización que involucra eso, Ya. entonces eso a mí en lo personal, a mí me gusta mucho. ¿Y hay un tema en específico que te llame mucho la atención o en lo que te gustaría enfocarte o en general? Pues la mayoría de investigaciones que he realizado siempre han girado sobre el entorno social, o sea, Ya. en lo social. Por ejemplo, creo que uno de los trabajos que más me gustó, que más me gustó hacer, que no plenamente tiene que ver con ser historia, pero pues que sí, es un trabajo de investigación que realicé sobre la conocida Plaza de los Desaparecidos, que se encuentra ahí Ya. en el centro de la ciudad. Sí. Justamente una clase que tuvimos ya al final de la carrera hablaba sobre la preservación del patrimonio. Ya. Entonces, el patrimonio histórico o lo que la clase invitaba a hacer era justamente a identificar una cosa, un lugar y ver o hacer entender a las personas por qué puede ser visto como un patrimonio. Ya. El patrimonio, para hacer como una definición rápida, pues es cualquier cosa que representa algo o que para la gente representa algo. Entonces, yo en lo personal lo tomé desde el sentido de la Plaza de los Desaparecidos es importante, ya que no solamente, digo, uno lo puede ver como una forma de rememorar a las personas que están tristemente en esta situación, pero también no nada más no es como una memoria, porque es una memoria activa, ya que pues la idea de esta plaza, como se fundamentó en un inicio cuando se tomó el espacio, era de que no, esto no es un memorial, o sea, Ya. esto es una forma de hacer un llamado a las autoridades para que esto se solucione. Entonces, Ya. la historia que refleja al lugar y también cómo yo lo tomé desde el sentido de que este lugar es importante preservarlo porque no nada más involucra a las personas o que buscan a esa persona que se encuentra desaparecida, sino también porque ahí chocan muchos grupos sociales. O sea, porque ese lugar ha sido foco de muchos tipos de eventos para diversos grupos Es que sociales, es que es eso. justamente lo que hablábamos ahorita al inicio. O sea, lo importante que es para ciertos grupos sociales, pues compartir un lugar o llegar a un lugar en el cual sentirse seguros. Entonces, por eso yo siempre he hecho esas investigaciones desde lo social, porque a final de cuentas somos nosotros mismos los que vamos formando la historia. Entonces, digo, un concepto bien simple de historia justamente es el que dice de que la historia simplemente son las cosas que hacen los humanos en el tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces, involuntariamente siempre nos vamos a encontrar con personas. Entonces, es por eso que para mí es importante como que hablarlo desde estas personas, porque Ya. pues en muchas ocasiones yo siempre lo he pensado, también es algo que los historiadores así que se vuelan también, que lo ponen muy romántico, es de que hay que hacer hablar a los muertos que no pueden hablar por ellos mismos.
Entonces, es darles esa voz, o sea, hacerles entender que todo esto que hicieron antes o que hicieron en su momento es importante y por eso es que hay que llevarlo a los lugares que debe ser. Ya, y también fomentar la preservación de todas estas historias, ¿no? Digo, actualmente, y no quiero tomar postura porque sinceramente no sé qué postura tomar sobre este tipo de cosas, pero ahorita que mencionabas, por ejemplo, y por poner un ejemplo puntual, el Parque Fundidora, que actualmente es creo que el principal lugar para fomentar la diversión aquí en el estado, que se hacen festivales, en el año hay al menos 4 festivales muy multitudinarios, pero dentro del parque hay mucha historia. Claro. O sea, y muchas veces vamos nada más, digo, yo voy la verdad de mera recreación. Yo voy a caminar, mi bici, y ya. Pero al fin de cuentas como sociedad muchas veces no le damos la importancia a lo que realmente pasó ahí, ¿no? Sí. O sea, y creo que también es importante invitar a la gente a mantener este tipo de tanto respeto como informarse sobre las historias detrás de los lugares, ¿no? O sea, muchas veces por la instantaneidad de, ay, vamos a una foto, vamos a vivir un momento ahí, pero darle la importancia a los lugares, ¿no? Creo que también es importante. Sí, y es que al final de cuentas, digo, o sea, recaemos a lo mismo, casi todo tiene historia, Sí. o casi de todo se ha hecho historia, Sí. porque claramente hay cosas que en la historia no se han tomado tanto en cuenta y que al menos en este punto, digo ya en la actualidad, pues toman cierta relevancia. Entonces es por eso que es importante o el labor que yo quiero, que yo trato de realizar como maestro y que sé que de cierta manera he logrado con ciertos alumnos, no con todos claramente, porque pues siempre va a haber como que esas, digo, uno quisiera enseñarles a todos, pero pues claramente uno no puede meterse en la mente del alumno, Sí. volvemos a lo mismo. Pero es hacerles entender que la importancia que tenemos, tanto en lo individual como para los demás, o sea, como para lo histórico. Entonces, siempre ser curiosos, creo que eso es lo primordial. O sea, siempre desde la curiosidad y siempre también desde el respeto. Ya. Entonces, el darnos el valor, la importancia que tenemos y también todo lo que tuvo que pasar para que llegáramos a este momento, pues claramente ese es el meollo del asunto. Ya. O sea, saber que somos el resultado de una serie de miles de millones de cosas que nos hacen llegar a este punto de la historia. Ya. La neta, gracias. Gracias por el interés. Gracias por venir. Creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero y sea el primero de muchos episodios que estés aquí presente. Gracias tanto por el interés como por hacerte el tiempo de venir aquí para platicar. Aquí siempre vas a tener un micrófono y una silla para hablar del tema que gustes. Creo que nos quedamos incluso cortos. Tal cual. O sea, tal cual. Pero pues igual también para no hacerlo muy tedioso tanto para el público como para nosotros mismos. Sí. Entonces, solamente agradecerte. Igual a lo mejor no eres una persona muy pública que realice a lo mejor contenido, pero igual si alguien quiere mandarle un mensajito al buen Ángel en sus redes sociales, aquí se las voy a estar dejando. Si eres papá de algún alumno de él o un alumno de él, no lo hagas. No rompas ese paradigma. Pero la neta, muchas gracias. Gracias. Creo que en tu plática, en tu rostro y en la forma en la que comunicas lo que te gusta, notamos esa vocación y ese amor que tienes tanto por lo que estudiaste como por lo que desempeñas como maestro. Muchas gracias. Ha sido todo un placer y pues ya, eso es todo. Eso es todo, pero como quiera, gracias a ustedes que vieron este episodio. Si les gustó tanto lo que vieron aquí del Buen Ángel como lo mío, pueden encontrar también muchos episodios detrás del podcast para que se los avienten. Me gusta levantarme el cuello y decir que hemos hecho episodios muy interesantes para que lo vean. Y gracias, suscríbanse al canal, dejen su me gusta, dejen su amable comentario, siempre y cuando sea amable, porque yo la verdad sí soy una persona muy sentida y si veo alguna falta de respeto o algo, los elimino porque me pueden mucho en lo sentimental. Entonces, traten de ser amables, sean empáticos, quieran a las personas y valoren también el tiempo que le prestamos para hacer este tipo de contenidos. Me pueden a mí encontrar en Instagram como _Dante Flores. Yo soy una persona muy activa en mis redes sociales y igual síganme para que se enteren de muchos eventos, de invitados que van a estar por acá.
y pues de muchas cosas más que vamos a estar haciendo. Como le mencioné hace un momento, espero y no sea la única vez que vean al buen Ángel tanto en este espacio como en el canal, porque pues ahí de repente nos topamos en el encuentro camisetero y estaría interesante hacer lo que mencionaba de acompañar tanto a ti como a tu novia, porque creo que pues es un gusto en conjunto Sí. a este tipo de bazares o eventos de K-pop. Espero y puedan fungir ahí también como guías para nosotros, ir mi novia y yo ahí como que, hola, ¿cómo están? Entonces, pues seguir haciendo cosas juntos, güey. La neta, gracias. No, pero ha sido todo un placer y sabes que siempre es un gusto hablar contigo, Ante. Gracias. Entonces, con esto nos despedimos, mis amigos. Espero y hayan disfrutado del episodio del día de hoy, tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nos vemos a la próxima y a lo mejor de una manera lenta, pero que a mí me sirve mucho en el audio. ¡Ay, se me cayó! Aguas, Nos vamos a despedir el evento del día de hoy. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos? Pues muchas gracias por la oportunidad y pues un saludo a todos por allá y pues un saludo a Y todos. traten bien a sus maestros, sean empáticos con sus maestros. Muchas veces no saben también lo que están pasando ellos y todo en base desde la curiosidad, como desde el respeto, como lo dijo el buen Ángel. Entonces, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye. Y aquí ya ¿Te la pasaste bien, amigo? Sí. Con madre. Estuvo bien chido, güey.